enseguida. Telediario. Bajo supervisión adulta. Saludos cordiales a todos, bienvenidos a Telediario Estelar. Les saluda Fabricio Ceballos y de inmediato revisamos las noticias destacadas durante este día. El presidente Lenín Moreno anunció el plan de reestructuración del Estado y medidas económicas. La gasolina Super subirá a $2.98 y mejorará su calidad. Entró en vigencia la Ley de Fomento Productivo. Su texto ya se encuentra publicado en el registro oficial. Ecuador propone un diálogo regional para tratar el tema de la migración venezolana. Hoy se presentó el Plan Alerta Emilia, iniciativa que trabaja en la búsqueda de menores de edad secuestrados o perdidos. En lo internacional, fuerte sismo de 7,3 grados de magnitud sacudió a Venezuela. El movimiento telúrico se sintió también en Colombia. Y en los deportes, el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz ante un nuevo desafío internacional, la Vuelta a España 2018. Gracias por estar con nosotros. Arrancamos con las noticias. El gobierno nacional anunció hace pocos minutos la aplicación de medidas en el campo económico orientadas a recuperar la estabilidad fiscal a través de la reducción del tamaño del Estado. Además, se informó que no se incrementarán los precios de la gasolina extra, Ecopaís, diésel y gas, pero sí subirá el costo del galón de la gasolina Super a $2.98. Otras medidas anunciadas les presentamos en el siguiente resumen. Uno de los anuncios tiene que ver con mantener el precio de las gasolinas extra, Ecopaís y diésel. Tampoco habrá aumento en el precio del cilindro de gas de uso doméstico. El gobierno decidió incrementar el costo del galón de gasolina Super, el cual costará $2.98. A la par, se mejorará su octanaje al pasar de 90 a 92 octanos. Uno de los ejes de las medidas económicas para recuperar la estabilidad fiscal se sostiene en la reducción del tamaño del Estado. Para ello, el gobierno decidió lo siguiente: reducir los ministerios de 40 a 20 y disminuir hasta el 2020 de 135 a 97 las entidades del Estado. Eso implica además fusionar instituciones, por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas con el Servicio Nacional de Aduanas. Desaparece la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM, para convertirse en una secretaría adscrita a la Presidencia de la República. Estos procesos de fusión llevarán su tiempo, dijo el gobierno. Advirtió que este mecanismo se ejecutará con el acompañamiento de organismos internacionales. El Banco Interamericano de Desarrollo asesorará, por ejemplo, en el mejoramiento de la eficiencia de las empresas públicas, donde se busca, por un lado, el cierre y por otro, la concesión. De acuerdo al gobierno, este esquema le genera al fisco un ahorro de $300 millones anuales. Otras medidas de ahorro se encaminan a eliminar la seguridad policial a los ministros de Estado. Se exceptúan aquellos con un perfil de alto riesgo. Además, ministros, asesores y directores pagarán de sus bolsillos gastos de telefonía celular. Se proyecta un ahorro de $150 millones. Saldrán a la venta 1,000 vehículos del Estado. Se restringe en todo el sector público aplicar la figura de la contratación directa, con lo cual el Estado ahorrará $400 millones. En temas financieros, se reiteró que existe un problema del cual se busca una solución a través de un endeudamiento responsable y con herramientas normativas como la Ley de Fomento Productivo, que busca promover fuentes de empleo. En este contexto, se aspira que este año ingresen al país $1.100 millones. De ese monto, 500 millones se desembolsan por concepto de deuda con banca de inversión y multilaterales para el manejo de pasivos.
El gobierno invocó al establecimiento de mesas de diálogo para definir con la opinión y criterio de diferentes sectores el futuro de los subsidios. En el transcurso de la presente semana, el gobierno nacional suscribirá los respectivos decretos ejecutivos disponiendo la adopción y ejecución de estas y otras medidas. Javier Ceballos, Telediario. Y a esta hora ya nos encontramos con el secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado, quien precisamente nos va a ofrecer mayores detalles de las medidas y las acciones que asumirá el gobierno nacional y que fueron anunciadas hace pocos minutos por parte del señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Secretario Eduardo Jurado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Telediario. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿a qué apuntan todas estas medidas y estas acciones que las ha dado a conocer hace pocos minutos del señor presidente? Bueno, a corregir defectos de toda la economía, el funcionamiento de la economía y del Estado, heredada del gobierno anterior. Hemos encontrado un Estado endeudado, con un aparato de gestión enorme, obeso, con una cantidad de distorsiones desde aspectos como la contratación pública hasta la ineficiencia del gasto. Así que en todos estos aspectos hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Uno de los temas que mayor interés ha generado dentro de estos anuncios presidenciales está el incremento del valor del galón de la gasolina súper, que se incrementa a $2.80, me parece. No, se incrementa a $2.98. Esta medida sin duda es histórica porque en el transcurso de los últimos años no se ha visto un reajuste de la tarifa de los combustibles, pero hoy el gobierno nacional asume esta responsabilidad que desde varios sectores entendidos señalan la necesidad de poder reajustar el precio de los combustibles debido al alto valor que significa el costo de los subsidios para este sector, más de $3.000 millones. Así es, o sea, que el Estado tenga que pagar todos los años $3.000 millones de subsidio, cuando esa plata puede estar destinada al equipamiento y el funcionamiento de los hospitales, al equipamiento y funcionamiento de las escuelas, a favorecer a los más necesitados, es perverso. Entonces, lo que estamos tratando es, por lo menos, corregir una parte con el tema de la gasolina súper. La gasolina súper impacta a los que más tienen. No estamos tocando la gasolina extra. Eso es importante aclararlo. Solamente la gasolina súper incrementa su valor. Así es. No se incrementa el valor tampoco del diésel para la transportación pública, de forma que no hay absolutamente ningún motivo para que haya alzas de pasajes, ni de tarifas de taxis, ni nada de eso. Todo eso permanece intacto. No hay ninguna justificación precisamente para lo que usted ha dicho, poder elevar los costos o especular por el incremento de la gasolina súper, ya que hay un incremento puntual a este tipo de gasolina, que es la de mayor octanaje, y el resto de combustibles no se topa para nada. Usted acaba de tocar un tema que es interesante. No solamente es que se ha subido el costo el precio de la gasolina súper a $2.98, sino que además se ha mejorado su calidad. Estamos pasando de 90 octanos a 92 octanos. Entonces esto también es muy importante que sepa la ciudadanía. Bueno, recalcamos, el tema de la gasolina extra o Ecopaís y el diésel para la transportación no se topa. Quedan los precios igual. Pero lo que sí entendemos es que el diésel para el sector industrial sí se va a revisar. ¿Y eso cuándo se daría? Bueno, nosotros estamos haciendo todavía un análisis de manera que no vaya a afectar esto la competitividad de los sectores, ya sea el sector industrial, el sector agrícola, el sector camaronero, etcétera. Esta revisión está basada en medidas compensatorias. Entonces, en la medida que nosotros podamos ya establecer y llegar a un acuerdo en este sentido, en ese momento será el momento para hablar del tema del subsidio del diésel industrial. ¿Pero eso será ya en este mismo mes? Es parte del plan económico. El gas licuado de petróleo, el famoso GLP, tampoco se topa. No, el valor se mantiene. Eso también es importante que la ciudadanía lo conozca y quede muy claro este mensaje. Así es, porque el gas sí lo usa la gente más pobre. El estrato más bajo de la población es el mayor consumidor del gas doméstico. Ahora, es verdad que hay fuga de gas subsidiado por las fronteras, que
que hay gente que no le da el uso al gas subsidiado como debe ser, pero esa no es la mayor concentración hasta allí. La mayor concentración del uso del gas subsidiado está en las familias más pobres del país. Por eso el presidente de la República decidió que no se toque el tema del gas. Y de hecho el señor presidente también ha dicho que se llevará a cabo un control mucho más estricto para garantizar que ese combustible subsidiado finalmente llegue a quienes lo necesitan. Así es, así es. Reforzaremos los controles en las fronteras de manera que no se lleve el gas subsidiado a los países vecinos. Bueno, como nosotros mencionábamos, son 3.000 millones de dólares lo que significa el tema del subsidio de los combustibles en el país. Y sin duda es un tema muy delicado que convoca la participación de distintos sectores, a tal punto que el propio presidente ha dicho que se convocará en los próximos días a un diálogo para buscar alternativas que permitan establecer mecanismos mucho más claros para poder direccionar de mejor manera el beneficio del subsidio. ¿Cuándo se dará y cómo se dará este proceso de diálogo que está anunciando? Comenzarán a la brevedad posible. Estamos armando un equipo interministerial para, para poner en funcionamiento estas mesas de diálogo. Lo importante es que ya se comience a hablar de estas cosas. El país tiene que tomar este tema de los subsidios con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Este es un gobierno serio y responsable, y en ese sentido es que queremos fomentar el inicio de este diálogo lo más pronto posible. Es un tema que ha estado relegado por años, que ningún gobierno lo ha querido asumir, porque finalmente el referirse a la revisión de los precios de los combustibles es un tema muy sensible, incluso en el ámbito de lo político. Todos los gobiernos se han concentrado en la coyuntura, en el momento, en su periodo de 2-3 años. Ningún gobierno del pasado pensó en el futuro del país. ¿Cómo es posible que se deje un país con 60.000 millones de dólares de deuda? Usted sabe lo que eso significa. Cada niño que está naciendo en este momento nace con 18.000 dólares de deuda. O sea, ha sido un manejo completamente irresponsable de la economía y de todas las políticas relacionadas con la actividad económica del país. Ministro Jurado, ¿cuándo se llevará a cabo este proceso de diálogo? ¿Quién o qué institución será la que será la responsable de llevar a cabo este proceso de conversación? Todo estará articulado a través de la Secretaría General de la Presidencia de la República, pero en esto participará también SEMPLADES, participará también el Ministerio de Finanzas, la Secretaría General Jurídica, porque hay muchos aspectos legales. Como parte de las medidas que ha anunciado el señor presidente están las fusiones y absorciones de ministerios y secretarías. Entonces todo esto es, un trabajo muy, muy fuerte, ¿no?, abrumador, que se nos viene en los próximos días. Por eso estamos articulando a varios ministerios. ¿Ustedes a qué sectores principalmente convocarán a este diálogo? Bueno, respecto al diálogo, principalmente a toda la sociedad civil, toda la economía popular y solidaria, pero también los gremios, también los sindicatos, también los maestros, en fin, todos los sectores de la economía del país, toda la sociedad en su conjunto tiene que participar en la discusión de este tema. Bueno, esto de forma general son las acciones sobre todo que se están tomando en cuanto a la situación de los combustibles en el país, pero también hay algunas acciones y políticas que se están asumiendo para la optimización del Estado, y entre ellas la desaparición de algunos ministerios, por ejemplo la SECOM, que entiendo pasa a ser ahora una secretaría adscrita a la Presidencia de la República. Sí, pero tal vez ese no es el ejemplo más emblemático. ¿Cuál podría ser? Digo, un ejemplo emblemático, por ejemplo, fusionar el Ministerio de Comercio Exterior con el Ministerio de Industrias. Otro puede ser también el tema, por ejemplo, aquí tengo la supresión de una cantidad de institutos que existen, como el Instituto Espacial Ecuatoriano, el Instituto de Fomento de Artes, Innovación y Creatividades, la Secretaría Técnica de Calificaciones Profesionales, la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos. O sea, hay cantidad de institutos, ¿no?, y organismos de control que van a fusionarse de manera en que tengamos un Estado menos obeso. El Ministerio, por ejemplo, la Secretaría de Aguas se va a fusionar con el Ministerio del Ambiente. Eso también es otro caso que tenemos allí. Tenemos también el tema de el Ministerio de Justicia, por ejemplo. Una parte del Ministerio de Justicia será absorbida por el Ministerio de la Política y otra parte será absorbida por el Ministerio del Interior. En fin, hay mucho trabajo que hacer. Claro, cuando inició el gobierno, hace un poco más de un año, existían 40 ministerios y secretarías y luego pasaron a ser 27 y ahora la idea es que puedan quedar en 20, sí, decir, reducirlos a menos de la mitad.
eventualmente. Cuando yo entré al gobierno, ya el gobierno del presidente Lenín Moreno ya había hecho esa reducción importante a 27, de 40 a 27 ministerios. Hoy se están reduciendo 7 ministerios más. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con todo ese talento humano, con el personal, con los trabajadores del sector público que trabajan para esas instituciones? Que esa con seguridad será una de las mayores preocupaciones de quienes trabajan en esas instituciones que eventualmente o se fusionarán o desaparecerán. Mire, el tema de estas fusiones no tiene que ver necesariamente con despido de funcionarios. Eso es lo menos. Todo lo que tiene que ver con personal sustantivo, o sea, personal de ejecución, esto es intocable. Lo que tiene que ver esto más es con la eficiencia, es con la simplificación de trámites, es con un manejo correcto de la economía. Esto tiene que ver con la competitividad. Entonces va más por ese lado que por el hecho de disminución de personal. Además que se disminuye también mucho gasto corriente, ¿no? Entonces todo esto suma o sea, pasa de 2 arriendos a 1 arriendo, de muchos edificios a menos edificios, de muchos carros a pocos carros. O sea, todo esto de aquí tiene un impacto positivo en el gasto corriente. Todas estas acciones que hemos hablado, las de los combustibles, la optimización del Estado, ¿cuándo entrarán en vigencia? Bueno, en lo del combustible inmediatamente, y todo el tema del proceso de la reducción de los ministerios y todo eso en los próximos, yo diría, 7 días. Combustibles, ¿se requiere un decreto ejecutivo para efectuar esta alza, este reajuste en el tema de los combustibles? Así es. ¿Cuándo se expediría ese decreto ejecutivo? Mañana Mismo se decreta. Y en el transcurso de los próximos días, el tema de la fusión y reducción de ministerios y secretarías. Así es. Aquí hay que tener especial cuidado porque hay muchos temas legales que tienen que ser considerados. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tener un plazo perentorio para que la Secretaría General articule las distintas ejecuciones de cada una de estas fusiones y eliminaciones de carteras de Estado, y a su vez ya los ministros que se quedan a cargo de estas nuevas carteras se encarguen también en los siguientes días de dejar ya el proceso en marcha. Bueno, hay también otras acciones muy puntuales que acompañan todas estas medidas anunciadas por el presidente de la República. Entre ellas, por ejemplo, la eliminación de la seguridad de los ministros, excepto los de alto riesgo. Se venden 1000 vehículos del sector público y también se ha dispuesto que los ministros, los asesores, los directores de las instituciones públicas paguen sus celulares, que con ellos se espera ahorrar aproximadamente $150 millones al año. Sí, mire, lo que el señor presidente nos ha solicitado a todos nosotros es que nosotros pongamos el ejemplo. O sea, la sensibilidad tiene que comenzar en casa. Entonces, nosotros tenemos que poner ejemplo y debemos ser ejemplo también para otras instituciones del Estado, para los otros poderes del Estado, para los gobiernos autónomos descentralizados. Nosotros queremos poner ejemplo para que ellos también hagan lo propio en sus respectivos ámbitos de competencia. Bueno, sin duda son acciones y medidas que apuntan a superar la situación económica difícil que está viviendo el país. El ministro de Economía, de hecho, aseguraba en el informe que pudimos escuchar hace pocos minutos que con estas acciones y estas decisiones se espera superar el déficit fiscal hacia el año 2021. ¿Estas medidas son suficientes? ¿Será necesario ejecutar otras acciones en el transcurso del gobierno? Sí, son un conjunto de medidas, las que estamos tomando ahora como parte del plan económico, pero también el efecto positivo que va a tener ya la vigencia de la nueva Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad Fiscal. El objetivo del señor ministro de Finanzas es llegar a un 1% de déficit global en el año 2021. Es una meta ambiciosa, pero lograble. Yo creo que estamos apuntando todos en esa dirección y vamos a presentar esos resultados en breve. De hecho, el ministro Martínez ha asegurado que la Ley de Fomento Productivo dará oxígeno a la situación que está viviendo actualmente el país. Sí, pero adicionalmente también lo que se ha hecho desde el programa de inversiones que ha promovido el Ministerio de Comercio Exterior. El ministro Campana también ha hecho una gestión loable en ese sentido, que esperaríamos que en los próximos 2 a 3 años tengamos alrededor de $9.000 millones de inversiones en más de 110
contratos de inversión que se van a establecer ya a partir de la vigencia de la ley. Ministro Jurado, ¿qué es lo que va a pasar con los programas de apoyo social, con los programas que se ejecutan en beneficio de las personas con discapacidad, a las personas de la tercera edad, a los jóvenes, los créditos y demás? No solamente que no se los han tocado hacia abajo, sino que además se los han mejorado. Estamos mejorando el bono para discapacitados, el bono para las personas de la tercera edad. Estamos aumentando las coberturas en ese sentido. La parte social es el principal objetivo y es, digamos, la principal fuerza que mueve a nuestro gobierno. Todas estas medidas no apuntarán a afectar los presupuestos y los recursos destinados para los proyectos sociales. De ninguna manera, eso no se toca. Bueno, también pudimos escuchar en el mensaje del señor presidente que todas estas acciones y parte de esas acciones contarán con una asesoría de organismos internacionales, por ejemplo, del Banco Mundial, del propio Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Con qué propósito se busca también este apoyo de organismos internacionales? Los organismos internacionales tienen mucha experiencia de haber ejecutado programas similares al que estamos nosotros implementando a nosotros en otras economías. Entonces ellos tienen las metodologías, tienen la experiencia, tienen gente que nos puede ayudar y además casi todas estas asesorías técnicas son sin costo para el gobierno del Ecuador. Y eso no solamente que nos ayuda a hacer las cosas como se deben de hacer, sino que además da una imagen de transparencia. Bueno, y además debemos esperar que con la ejecución de estas acciones también se pueda abrir un escenario favorable para que esos mismos organismos internacionales puedan ampliar sus líneas de apoyo en beneficio del país. Sí, ya cuando los multilaterales vean el esfuerzo que está haciendo el Ecuador sin haber firmado ninguna carta de intención de nada, se van a dar cuenta que este es un gobierno serio, que está corrigiendo algunas distorsiones que ha traído en su economía y por supuesto que van a abrir las puertas para la colaboración económica. Retomando algo el tema de la fusión de los ministerios, de algunas secretarías y demás, ¿no temen que algunas competencias que ejecutaba directamente una Secretaría de Estado o un ministerio puedan quedar descuidadas por este trabajo o esta tarea de fusión de instituciones, de entidades públicas? Eso puede pasar, pero eso es lo que tenemos que evitar. Y para eso tenemos que tomar muy en serio todo este trabajo y toda esta articulación que mencioné hace un momento, de manera que no se nos quede nada por fuera. El presidente de la República también ha sido muy claro en convocar al apoyo de todos los sectores del país ante estas decisiones que se han tomado en materia económica y en política sobre el sector público. Sí, tenemos también, debo decirlo, tenemos un muy buen gabinete, tenemos unos ministros de primera, yo confío que vamos a poder realizar todo esto que estamos ofreciendo a la ciudadanía. Muy bien, señor ministro. Ya para terminar esta entrevista, creo que es importante recalcar este mensaje de que este ajuste del costo del galón de gasolina súper no debe significar el incremento de otros valores, de otros servicios, y que además, adicionalmente, no se reajusta el valor de los otros combustibles. Me refiero a Ecopaís, Extra y al tema del diésel y al gas licuado de petróleo, ¿no? Claro, definitivamente. Esto va solo con la súper y realmente, o sea, lo que va a pasar es, por ejemplo, en el caso mío, a partir de mi primera tanqueada la próxima semana, el Estado ya no me va a regalar $7 en cada tanqueada que me regalaba a mí. La pregunta es, ¿por qué me regala a mí $7 en una tanqueada el Estado si yo lo puedo pagar? ¿Por qué razón ese dinero no se lo utiliza en las vacunas para los niños? ¿Ese es el valor promedio que significa tanquear un vehículo de alta gama, por así decirlo? Un vehículo de alta gama puede llegar el subsidio a $20. Increíble. Sí. Increíble. Muy bien, agradecemos entonces al secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado, por ofrecernos estos minutos y aclararnos algunos aspectos sobre el anuncio del presidente de la República en cuanto a estas medidas en orden económico y también de reajuste para el aparato y el sector público de nuestro país. Vamos a revisar ahora más noticias. La Ley de Fomento Productivo entró en vigencia este martes, 21 de agosto, se publicó en el registro oficial. La normativa que fue aprobada en la Asamblea Nacional el pasado 7 de agosto busca incentivar las inversiones, la producción y el empleo a través de las exenciones tributarias para nuevos emprendimientos. Además, esta ley le dará mayor flexibilidad al Ejecutivo para enfrentar el escenario económico que actualmente vive el país.
Y en otro tema les contamos que el Consejo de la Judicatura analizará casos judicializados en el anterior gobierno a través de una mesa de trabajo denominada Por la Verdad y Justicia. En diciembre se conocerán las conclusiones del informe que se efectuará. El inicio del encuentro fue incidentado. El activista político Fernando Villavicencio, uno de los asistentes, solicitó al doctor Diego Racines que abandone la sala por haber sido abogado de la presidencia en el anterior gobierno. Y así reaccionaron los asistentes. Que tenga la bondad de retirarse. ¡Fuera! A la cita que se efectuó en el auditorio del Complejo Judicial Norte, acudieron representantes de casos judicializados en el anterior gobierno, como los del 30S, los 10 de Luluncoto, el Gran Hermano, entre otros, quienes denunciaron que se ha criminalizado la protesta social, gremial y periodística, y dicen fueron víctimas de persecución política. Vamos a emprender con nuestros abogados una demanda penal contra el señor Rafael Correa y su principal brazo ejecutor en ese entonces, que fue el señor Galo Chiriboga, por el delito de odio. El daño que se causó no solo fue el que se haya seguido indebido procesos, que se hayan alterado pruebas, que se hayan alterado debidos procedimientos, sino que también se montaron retaliaciones públicas, se nos sometió la ignominia pública. Claramente se evidenciaba en todas las audiencias burlas de los señores jueces, burlas de los señores fiscales, burlas de los señores policías frente a nosotros como mujeres indígenas. Angélica Porras, vocal de la Judicatura y quien presidirá esta mesa por la verdad y la justicia, explicó que se trabajará en 3 fases. Primero se diseñarán los mecanismos, posteriormente se procesará y analizará los datos para identificar responsabilidades. Y finalmente se elaborará un informe que será entregado a las autoridades competentes y se prevé sea en diciembre. Nosotros tenemos que identificar estos patrones, desmontarlos, identificar los responsables, sancionarlos y hacer recomendaciones para una efectiva reparación. En esta cita también participaron varias autoridades, como el Procurador General Íñigo Salvador, la Defensora del Pueblo y el Defensor Público. Olga Velasco, Telediario. Y el Consejo Nacional Electoral Transitorio gestiona un anticipo del presupuesto de elecciones en el Ministerio de Economía y Finanzas para continuar con el cronograma de los comicios de marzo de 2019. Falta dinero en el CNE para los gastos planificados en la organización de la contienda electoral de 2019. El presidente del organismo transitorio anunció el pedido de un anticipo al Ministerio de Economía y Finanzas. Porque no pueden marchar las cosas sin el dinero. La democracia se hace con dinero. La democracia romántica no tiene dinero y es ineficaz. Vega precisó que se debe importar desde Canadá 700 toneladas de papel para la impresión de las papeletas que realizará el Instituto Geográfico Militar y las seguridades de todo el material electoral. No le vamos a fallar al pueblo ecuatoriano. Queremos devolverle la transparencia, queremos devolverle la confianza. Este martes los vocales se reunieron con las autoridades del Ministerio de Finanzas para diseñar la ruta de trabajo y evitar contratiempos. Todavía informal, sin documentos, para que el ministro esté abierto y no vaya a cerrar las llaves ante un proceso electoral que se avecina. También se mantienen diálogos para un ahorro en el presupuesto. Sesión de trabajo en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el general Melizalde y su equipo de trabajo les ofrecieron el apoyo precisamente control satelital. Podríamos aportar un considerable ahorro para el proceso electoral. Y las reuniones continuarán. Los vocales también dialogarán el viernes con el Ministerio de Relaciones Exteriores para concretar la coordinación con las 116 oficinas consulares en las que votan los ecuatorianos que residen en el exterior. Valeria Villarroel, Telediario. Y mucha atención con esta información. Este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador enviará las invitaciones a países de Sudamérica y Centroamérica para una reunión regional con el fin de debatir los flujos migratorios inusuales de ciudadanos venezolanos en la región.
Los embajadores de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela recibirán la invitación para la cita regional que se desarrollará en Quito el próximo 17 y 18 de septiembre. El objetivo de la reunión será tratar el flujo inusual de ciudadanos venezolanos e interactuar entre los distintos gobiernos para mejorar el tratamiento de este problema. Será el momento de intercambiar opiniones y de ver qué están haciendo los países en diferentes aspectos para establecer políticas. El viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, reiteró que se está trabajando con miras a lograr una migración ordenada en Ecuador. Lo peor que le puede ocurrir al país es que exista caos migratorio y que no se sepa lo que ocurre con los ciudadanos extranjeros que ingresan. Es por ello que la Cancillería y el gobierno buscan los puntos de equilibrio, precisó el funcionario. El pasado 16 de agosto, las autoridades de Ecuador resolvieron pedir pasaporte a los ciudadanos venezolanos que ingresen por la frontera con Colombia. Este requisito está excluido para los menores cuyos padres cuenten con el documento. La cita contará con el apoyo de la Organización Internacional de Migrantes y la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Valeria Villarroel, Telediario. Mitos, leyendas urbanas y fenómenos inexplicables. Lo oculto y lo misterioso de nuestro mundo. Voces anónimas. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Ecuador TV. Estas son las manos de Fanny, que alimentan nuestros sueños. Las manos de César, que le dan forma al futuro de su familia. Las manos de Martina, que pintan esperanza. Las manos de Rolando, que trabajan por un mañana lleno de oportunidades. Porque en las manos de 16 millones de ecuatorianos está el futuro del país. El momento es ahora. Bienvenidos, estimados escuchas, a una experiencia única. La Casa Invita, pronto por Ecuador TV. Mañana, la señorita Rottermeier toma muy en serio la educación de los niños en la casa. Y un peculiar visitante pondrá los pelos de punta a toda la familia. Estará entre nosotros el fantasma del abuelo. Heidi, de lunes a viernes 5 p.m. por Ecuador TV. Y el aumento de controles migratorios por parte del gobierno ecuatoriano ha ido de la mano con el reforzamiento de planes de contingencia social. La conmemoración del Día Internacional de la Asistencia Humanitaria se la realiza en medio de una crisis en este ámbito, con el incremento del flujo migratorio de ciudadanos venezolanos a los diferentes países de la región, entre ellos Ecuador. Generar una dinámica que les permita, por lo menos a quienes hacen el proceso de tránsito, hacerlo en condiciones de dignidad. Nuestro país tiene en marcha un plan de contingencia desde la declaratoria de emergencia, el mismo que se ha fortalecido desde la disposición de solicitar pasaporte para el ingreso a Ecuador. Para poder hacer un levantamiento de información que nos permita saber quiénes están precisamente en tránsito, ¿no es cierto?, quiénes van o tienen como destino final Perú o Chile, y en ese sentido poder articular desde las instituciones del corredor humanitario. La Cruz Roja, por ejemplo, ha aumentado sus brigadas en zonas como Rumichaca para atender a los ciudadanos venezolanos admitidos al país, así como aquellos que no pueden ingresar. Tanto de atención médica como también de restablecimiento y contacto familiar, para que las personas que vienen desde Venezuela tengan la oportunidad de comunicarse vía telefónica con sus familiares que se encuentran en Venezuela y de esa manera sepan en qué estado están, en dónde se encuentran. Este organismo, además, en Quito inició un proceso de recolección de donaciones. Entonces, desde el día de ayer hemos comenzado a enviar información por las redes sociales, por los medios de comunicación, a que los ciudadanos y ciudadanas que quieran
apoyar con ayuda a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en los centros de transferencia temporal, pues se acerquen a la Cruz Roja Ecuatoriana. El gobierno ecuatoriano ha garantizado los servicios sociales para los migrantes. Alex Llanos, Telediario. Y sobre el mismo tema, el ministro del Interior, Mauro Toscanini, ratificó que la medida de solicitar pasaporte a los ciudadanos venezolanos que ingresan al Ecuador se mantiene. Según el funcionario, se calcula que al menos 1 millón de venezolanos habrían ingresado a nuestro país. El 80% de los que han ingresado hasta ahora, extranjeros y venezolanos en general, han tenido pasaporte. Es decir, lo que nosotros queremos es normal saber quiénes están acá, atenderlos inclusive bien como se merecen, pero necesitamos que estén identificados. Anoche tuvimos un gabinete estratégico, no estaba el presidente de la República, pero veíamos algunas cifras, ¿no? Por ejemplo, existen más de 80.000 niños y jóvenes venezolanos en este momento en el país. Eso quiere decir que tenemos que construir alrededor de 150 escuelas y colegios, metafóricamente hablando, para alrededor de 600 niños cada uno, solo para los venezolanos. Revisamos más noticias. Los cuerpos de 14 personas colombianas fallecidas en el accidente de un bus en la vía Papayacta fueron repatriados a su país, mientras la Fiscalía formuló cargos en contra de una persona por presunto tráfico ilícito de drogas a gran escala. El accidente de bus en la vía Papayacta ocasionado la anterior semana dejó 23 personas fallecidas, de ellas 15 colombianas. Una fue llevada a su país vía terrestre y este martes los 14 cuerpos restantes fueron repatriados en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. En general el gobierno de Colombia lo que había ofrecido desde un principio el presidente y el canciller, estamos dándole todo el apoyo a los familiares. En medicina legal se mantienen los cuerpos de 6 venezolanos que todavía no pueden ser enviados, ya que no ha existido un acuerdo con las autoridades de esa nación. Según explicaron las autoridades, no se ha determinado cuándo será el traslado de las personas heridas, quienes son parte fundamental para la investigación previa que desarrolla Fiscalía tras encontrarse 637 kilos de marihuana en el piso del bus, equivalente a 1.7 millones de dólares. Colombia ha informado que iba con destino a Chile, entonces ya están involucrados y mucha droga está llegando a Chile, entonces pasan controles de Ecuador, pasan controles de Perú, pasan controles propiamente de Chile. Además, Fiscalía informó que se formuló cargos contra Germán G. por el delito de tráfico de drogas a gran escala. El ciudadano está con prisión preventiva y la instrucción fiscal durará 90 días. Esta persona era uno de los pasajeros del bus siniestrado. La orden de detención se hizo efectiva una vez que fue dado de alta en el hospital. Según la hipótesis de Fiscalía, el ciudadano tendría vínculos con la estructura que realizó el envío de la droga desde Colombia y que aparentemente conocía del cargamento. Según las autoridades, habrían más personas sospechosas entre los heridos y para quienes se solicitó una orden de detención. Los requeridos que estamos planteando junto con Fiscalía ante el juez para que se emitan las órdenes cautelares. Estamos hablando de quienes estarían en el país, serían 4, más la persona que aparentemente abandonado, pero que ya no está en casa de salud. En total con ella serían 5. Entre los elementos recabados por Fiscalía también consta el testimonio de una pasajera, quien habría reconocido a una de las sospechosas, quien sería la encargada de reclutar a las personas en Cali para que acepten el viaje gratuito. Olga Velasco, Telediario. Y Ecuador se convierte en el primer país en Sudamérica en implementar un sistema de localización de menores de edad desaparecidos mediante el uso de dispositivos móviles y redes sociales. El sistema Alerta Emilia se ejecuta desde hoy martes. Se trata de un sistema moderno de localización de personas que fue puesto en práctica en los Estados Unidos. Su nombre original es Alerta Amber y con su aplicación ayudó a localizar 868 menores de edad. A nivel internacional, solo Alemania, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y México cuentan con la Alerta Amber. En Ecuador el sistema se denominará Alerta Emilia en memoria de la menor de 9 años violentamente asesinada en diciembre de 2017 en la provincia de Loja. Sabemos que no ha sido el único caso y aquí me abrazo lleno de solidaridad para todos esos padres de familia, hermanos, hermanas de niños y niñas que fueron violentados y muertos. El mecanismo funcionará una vez que cumplan los protocolos establecidos por los entes de seguridad y se constate que hay un menor de edad en situación de riesgo. La alerta se activará en no más de 30 a 40 minutos, cuyo único fin es evitar que niños y niñas adolescentes sean afectados o mueran en manos
de mentes criminales. Este proyecto funcionará a través de una alianza público-privada en la que participa la red social Facebook. Si es que el tiempo llegase donde la policía necesitase emitir una alerta, estamos confiados de que más gente en Ecuador que pueda estar en una posición para ayudar recibirá brevemente la información acerca del niño desaparecido desde Facebook, en sus dispositivos móviles o en sus computadoras de escritorio. El objetivo es precautelar por la seguridad de niñas, niños y adolescentes y que no se repitan casos como el de Emilia Benavides, que estremecieron a todo el país. Alexis Moncayo, Telediario. Este domingo hablaremos de una nueva forma de hacer periodismo. Yo en realidad mi posición es de que la ley de comunicación no debería existir. Me parece que hay ladrones en la derecha, ladrones en la izquierda. También hay gente que hace porquerías en los medios de comunicación, ¿no? Lo que me preocupa es quién define qué es mal periodismo y qué es buen periodismo. Entonces, ahí ya viene la complicación. Luis Eduardo Vivanco nos acompaña en Derechos Reservados, periodismo sobre periodismo. Este domingo, a las 9 de la noche, por Ecuador TV. La región de la diversidad, cuya riqueza principal está en la gente y su cultura. Un continente de cambios y que lucha por triunfar. Desde este domingo 26 a las 18 horas, caminemos juntos por América Ahora, en Ecuador TV. La Prefectura de Pichincha invita a las empresas públicas y privadas, a los gobiernos seccionales, a la academia y a las ONGs a participar en el 8º Reconocimiento General Rumiñahui de Responsabilidad Social 2018. La inscripción en línea está abierta hasta el 14 de septiembre. Para más información y registro, visite nuestra página web www.pichincha.gov.es. En las noticias del mundo les contamos que los cuerpos de Marco Ávila, de 46 años, y su hijo de 9 años de origen ecuatoriano fueron encontrados luego de 3 días tras ser arrastrados por la corriente del río Neversink en New Jersey. Según las autoridades, el padre murió intentando salvar la vida de su hijo, quien estaba en una canoa que se volcó. La familia había acampado en este lugar durante el fin de semana. México compensará económicamente a 48 ecuatorianos que fueron víctimas de la masacre de San Fernando en Tamaulipas en el año 2010, donde una organización criminal ejecutó a 72 personas, en su mayoría migrantes provenientes de Centro y Suramérica. Se prevé que este miércoles el canciller de Ecuador, José Valencia, se reúna con el comisionado ejecutivo de atención a víctimas de México, Sergio Rochín, y que posteriormente se haga la entrega a la compensación de las víctimas. Y un fuerte sismo se sintió esta tarde en Venezuela. Según las autoridades, su epicentro fue frente a las costas de Sucre, al norte del país, a las 5 de la tarde con 31 minutos hora local, y su magnitud fue de 7,3 grados, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento telúrico se sintió en diferentes ciudades, como Caracas y en regiones de Colombia. Cientos de personas abandonaron sus viviendas y oficinas. De momento no se tiene información sobre daños o víctimas y se descarta alerta de tsunami. Y 12 personas mueren por el desbordamiento de un río en Italia, mientras que Michael Cohen, abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró culpable de varios cargos como fraude fiscal. Más noticias en el siguiente resumen. La justicia declaró culpable a Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, por 8 cargos de los 18 en su contra. Será sentenciado por fraude fiscal, bancario y evasión de impuestos. Paralelamente, Michael Cohen, ex abogado personal del presidente, se declaró culpable de varios cargos criminales, entre ellos los pagos que hizo a mujeres que aseguran haber mantenido relaciones extramaritales con Trump. En una operación de la Fiscalía de Perú se detuvo al juez Emilio González, presidente de una sala penal. El magistrado fue sorprendido justo en el momento en que recibía un soborno de 30.000 soles. Según el Ministerio Público, el juez solicitó dinero a varias personas procesadas por el delito de estafa para favorecerlos en la sentencia. El Papa Francisco se reunirá en Dublín con un grupo de víctimas de abusos por partes del clero durante su viaje a Irlanda el fin de semana. En este país, decenas de sacerdotes abusaron de menores y la jerarquía católica encubrió las denuncias para eludir el escándalo en un periodo entre 1975 y 2004.
Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río Raganello al sur de Italia. La corriente arrastró a un grupo de excursionistas que practicaban rafting y dejó 12 muertos. Los equipos de emergencia con cuerdas y arneses lograron llegar hasta la zona para rescatar los cuerpos de los fallecidos, mientras que a través de helicópteros evacuaron a 23 sobrevivientes. Fanny Lara, Telediario. La vida de un hombre que se convirtió en leyenda. Quiero contarle a la vida. El más grande cantante ecuatoriano de todos los tiempos. Esta noche tengo ganas de buscarla. Vuelve a enamorarte con sus inolvidables canciones. Esta es la primera vez que me pagan por cantar. Mr. Juramento, de lunes a viernes 19 horas, por Ecuador TV. Estas son las manos de Fanny, que alimentan nuestros sueños. Las manos de César, que le dan forma al futuro de su familia. Las manos de Martina, que pintan esperanza. Las manos de Rolando, que trabajan por un mañana lleno de oportunidades. Porque en las manos de 16 millones de ecuatorianos está el futuro del país. El momento es ahora. En estas vacaciones, escala volcanes, toma sol en las playas, conoce islas encantadas y conéctate con la naturaleza. Y todo sin salir de tu país. El viaje de la semana. Los sábados y domingos a las 7:30 de la mañana y 1:30 de la tarde, por Ecuador TV. ¿Necesitas un espacio para ser escuchado? Para divertirte, para olvidarte de todo. Seremos tus malas compañías por Pública FM. Malas compañías, de lunes a viernes a las 18 horas. Solo por Pública FM. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su segmento fanático. Arrancamos de inmediato con información deportiva y por supuesto buenas noticias nuevamente para el ciclismo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque Richard Carapaz será parte de los 8 integrantes del equipo de Movistar que estará en la Vuelta a España edición número 73 que arranca justamente el próximo fin de semana y terminará el 16 de septiembre. Así que a continuación conocemos más detalles de la participación del carchense, en donde además su equipo estará liderado por el colombiano Nairo Man. Hablamos de Nairo Quintana. El ciclismo sigue rompiendo esquemas y creciendo a pasos agigantados en nuestro país, en gran parte por el trabajo y entrega de una destacada generación de deportistas. Entre los más destacados está Richard Carapaz, que luego de su histórica participación en el Giro de Italia va por más. El Team Movistar confirmó la presencia del ciclista carchense en la nómina que disputará otra de las competencias más importantes del ciclismo mundial, la Vuelta a España. Los patrones de escuadra serán el colombiano Nairo Quintana, ganador de la Vuelta en el 2016 y que participó esta temporada en el Tour de Francia, más el corredor español Alejandro Valverde. Al equipo lo completan el costarricense André Amador, el colombiano Winner Ancona, el italiano Daniele Benatti, el español Imanol Erditi y el portugués Nelson Oliveira. Además, Carapaz formará parte de un equipo con tradición en España y que sumará su 39ª aparición consecutiva, un récord absoluto en la competencia. El equipo azul ostenta 4 triunfos finales, 12 podios y 58 victorias de etapas, y en la edición 73 de la Vuelta quieren sumar más triunfos a su extenso palmarés. La Vuelta a España 2018 empezará el sábado 25 de agosto en la ciudad costera de Málaga y finalizará el 16 de septiembre tras 6 etapas llanas, 2 etapas llanas con final en alto, 6 etapas de media montaña, 5 etapas de montaña, 2 etapas de contrarreloj individual, un recorrido de 3.271 kilómetros y 2 semanas de competencia en Madrid. Que le vaya de lo mejor a nuestro compatriota, así como esperamos que le vaya de lo mejor a la selección ecuatoriana de fútbol, que tuvo su primer amistoso, fue justamente la selección mayor ante el combinado sub-20. El equipo dirigido por Hernán Darío El Bolillo Gómez, que presentó por ejemplo en la puerta a Pedro Ortiz, a jugadores como Joao Rojas, también tuvo actividad Hamilton Piedra, Mario Pineida, también estuvo Félix Torres, Javier Arriaga, entre algunos de los jugadores que disputaron este compromiso comprobatorio desarrollado en el Estadio Olímpico Atahualpa
Atahualpa en las primeras horas de la mañana, bajo la atenta mirada de el colombiano, en donde se iban a poner 3-2 justamente ante la selección sub-20 de nuestro país. Además, la noticia de la cual estaremos dando mayor información en nuestro noticiero a partir de las 22 horas y aproximadamente 5 o 6 minutos, un poquito más retrasados el día de hoy debido a la cadena nacional, fue que justamente John Jairo Cifuente no concentró con la selección ecuatoriana de fútbol. Él fue lamentablemente desafectado de la misma. Hernán Darío El Bolillo Gómez no lo recibió. La razón es porque no se habría presentado a las 20 horas del día domingo como estaba estipulado, la hora citada máxima para los convocados. Él habría llegado, según su versión, 20 horas con 10 minutos debido a un retraso en su vuelo porque él venía de Esmeraldas visitando a su madre. El Bolillo le habría dicho entonces que no podía estar dentro de la convocatoria y habrá que ver qué es lo que sucede en las próximas citas que haga justamente el técnico colombiano para ver si es perdonado nuevamente el delantero de Universidad Católica y tiene otra oportunidad. Cambiamos otra vez de disciplina deportiva, nos vamos al tenis, en donde Novak Djokovic, luego de obtener el Master 1000 de Cincinnati, venciendo nada más y nada menos que en la final a Roger Federer, escaló del 10º puesto a la 6ª ubicación en el ranking ATP y ya lo miran de reojo los 3 primeros. Hablamos de Nadal, Federer y por supuesto Juan Martín del Potro. Las horas oscuras de Novak Djokovic en el circuito ATP parecen haber llegado a su fin. Tras varios meses de incertidumbre, cambio de entrenadores y malos resultados, el ex número 1 del mundo demostró este fin de semana que su calidad sigue intacta. Y se llevó el título del Masters 1000 de Cincinnati, con el que rompió varios registros. Para consagrarse en Estados Unidos este fin de semana, no les impuso al número 2 del ranking mundial, el maestro Roger Federer, con parciales de 6-4 y 6-4. Tras maximizar las licencias ante un Federer errático que llegaba a la final con 100 games consecutivos ganados con su saque en el torneo. Con esto, el tenista serbio alcanzó por primera vez el título en el Abierto de Cincinnati, lo que le sirve para hacer historia. Djokovic se convirtió en el primer tenista en lograr todos los Masters 1000 que se disputan en el circuito ATP. El desglose del logro es increíble, con 6 trofeos en Miami, 5 de Indian Wells, 4 en Roma, París y Canadá, 3 en Shanghái, 2 en Monte Carlo y Madrid, y este desquite en Cincinnati ante quien había sido 3 veces su verdugo en la final. Además, el acumulado de Nole llegó a 31 títulos de la Serie Master, a solo 2 de los 33 de Rafael Nadal, ganador de Toronto hace una semana y líder en esta tabla histórica. Hasta aquí hemos llegado con nuestro segmento deportivo, pero la invitación está hecha para que nos acompañen luego de Telediario, justamente con la ampliación del deporte, en donde estaremos haciendo énfasis en la resolución que tuvieron hoy día los representantes de la Liga Pro, porque en el 2019 habrán 16 equipos en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Este año no habrá descenso. Usted quiere saber cómo se va a jugar, cuál va a ser el formato, todos los detalles y las voces de los protagonistas en Fanático. Nos vamos a una pausa y luego la recta final con su Telediario. Que tengan ustedes buena noche. Este domingo hablaremos de una nueva forma de hacer periodismo. Yo en realidad mi posición es de que la ley de comunicación no debería existir. Me parece que hay ladrones en la derecha, ladrones en la izquierda. También hay gente que hace porquerías en los medios de comunicación, ¿no? Lo que me preocupa es quién define qué es mal periodismo y qué es buen periodismo. Entonces, ahí ya viene la complicación. Luis Eduardo Vivanco nos acompaña en Derechos Reservados, periodismo sobre periodismo. Este domingo, a las 9 de la noche, por Ecuador TV. Sobrevivientes. Sobrevivientes, de lunes a viernes 20 horas, por Ecuador TV. Mañana, la señorita Rottermeier toma muy en serio la educación de los niños en la casa. Y un peculiar visitante pondrá los pelos de punta a toda la familia. Estará entre nosotros el fantasma del abuelo. Heidi, de lunes a viernes 5 p.m. por Ecuador TV.
Gracias por seguir con nosotros. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña fue invitada como madrina de las fiestas del Yamor, una celebración ancestral que se realiza cada año en Otavalo en honor al sol por las cosechas y que coincide con el solsticio de verano. Este año esta festividad se desarrollará el 31 de agosto al 9 de septiembre. Las fiestas de Yamor comenzaron hace más de 50 años cuando los pueblos interculturales de Otavalo combinaron la celebración del Coya Raimi en honor a la luna y al sol con las tradiciones católicas. Qué importante que todos los ecuatorianos y ecuatorianas acudamos a esta invitación que nos hace el pueblo de Otavalo a participar, a vivir de cerca este pregón maravilloso que arranca el 31 de agosto hasta el 9 de septiembre en la querida Otavalo, en la provincia de Imbabura. Así que todos invitados. 55 actividades en toda la semana y realmente pues nosotros siempre queremos que sean de lo mejor. Y en Tungurahua, 2.700 adultos mayores cultivan sus propios productos. Con el apoyo del gobierno provincial, la Dirección de Desarrollo Humano y Cultural y los Ministerios de Salud y de Educación, se propicia una correcta alimentación bajo el esquema de autosustento productivo agroalimentario. Desde el año 2012, el gobierno provincial de Tungurahua implementó los talleres de nutrición y fisioterapia para las personas adultas mayores. Rosario Salazar, de 72 años, asiste de forma continua. Aprende cómo debe alimentarse y aprovechar los productos que cultiva en su huerto. Una menestra de frijol, hacer de alberja, qué bien que queda un sancocho con pescadito. La utilización de leguminosas como el frijol y la lenteja sustituye a la carne, dice Felipa Quinatoa, y presenta otras alternativas alimenticias. En caso de no poder consumir la leche, pueden consumir una porción de chocho que reemplaza el nutriente de calcio. El propósito de fomentar una alimentación equilibrada contribuye a la buena salud de los 2.700 adultos mayores. El trabajo mancomunado de algunas instituciones, y es a nivel nacional, como el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. La Dirección de Desarrollo Humano y Cultura del Gobierno Provincial implementó un folleto para una vida saludable de los adultos mayores. Máximo Barba, Telediario. Gracias a todos, finalizamos Telediario Estelar. Recuerden, mañana muy temprano desde las 6 de la mañana con más noticias e informaciones. Les dejamos con Fanático, ya se encuentra con nosotros Edu Andino y también Fernando Estrada para compartir toda la información deportiva. Feliz noche a todos. Ecuador TV presenta